Queridos amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su programa Rutas y Retos de Legalidad de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Soy su amigo Juan Negrete, recordándoles como siempre que este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM. Para mí es un gusto y un privilegio, como siempre, cada día que me permiten llegar a sus computadoras, teléfonos, tabletas, a la distancia, para poder platicar de la mano de grandes invitados, grandes amigos, temas que en lo personal y en lo particular resultan de gran relevancia para todos nosotros, sobre todo que no sabemos a veces la magnitud que es escuchar programas como estos y que podamos encontrar una solución para estos problemas. Y sobre todo recordarles que estoy a sus órdenes y estamos a sus órdenes para resolver todos sus problemas, preguntas, cuestionamientos. Pero bueno, el día de hoy, déjenme decirles que contamos nuevamente con la presencia de un gran amigo, un gran maestro, sobre todo un mentor en lo personal para mí. Él es el doctor Dionisio J.K., quien pues ya es más que amigo de todos nosotros, ustedes lo conocen muy bien, y precisamente lo teníamos ya pendiente, se los prometimos y nosotros cumplimos. Tenemos pendiente una segunda parte respecto del tema de la auditoría para las empresas o la auditoría legal para las empresas, que es el título que lleva el nuevo libro del doctor Dionisio Kay, editado por Tirán Leblanc, como lo pueden ver en la parte 1 del programa, y lo pueden adquirir ya en todas sus librerías, a domicilio. Es decir, realmente resulta muy interesante tener esta obra en nuestras manos. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar de esta parte 2, pero ahora de la metodología, prácticamente la metodología de la auditoría legal para las empresas. Para esto, pues querido Dionisio, sé bienvenido a tu espacio, como siempre, un verdadero honor que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Aquí listo para que empecemos. Excelente, y más pues bueno, en estas épocas de Día de Muertos, pues sobre todo que esperemos estemos descansando, que estemos trabajando, si estamos trabajando, pues recordando y viviendo estas épocas, querido Dionisio, recordando a nuestros seres queridos, pero sobre todo también para cultivarnos y aprendiendo temas tan interesantes como este. Por lo cual me gustaría preguntarte, Dionisio, haciendo una pregunta inicial, creo yo, muy propia para esta segunda parte, que tendría que ser sobre todo con la frecuencia con la cual consideras tú debe practicarse una auditoría legal para las empresas, y si existen algunos casos específicos o en qué casos específicos puede darse. Mira, Juan Antonio, en mi particular opinión, una auditoría legal debe practicarse por lo menos una vez al año. Y lo digo porque, como seguramente tú estarás enterado, en el paquete de reformas fiscales para 2022 viene un proyecto de modificación al Código Fiscal de la Federación, regresando a viejos tiempos en los que el dictamen de estados financieros para efectos fiscales debía ser obligatorio. Entonces, por ahí también se prevé en el paquete de reformas que el contador público que practique este dictamen se vuelve solidariamente responsable
de los incumplimientos no observados por él en su dictamen, y entonces yo pienso que bajo esta amenaza del proyecto de Código Fiscal, una auditoría fiscal legal a la empresa debería practicarse también anualmente, sobre todo para aquellas en las que el dictamen de estados de posición financiera se vuelva obligatorio. De esta manera, el auditor que practique el dictamen se pueda enterar de ciertas irregularidades legales que pueda tener la empresa y sobre las cuales él deba asentar su salvedad en el dictamen. Entonces, por eso es que a partir del próximo año, yo recomiendo que la auditoría legal se practique también anualmente. Ahora, me preguntas tú, ¿en qué otros casos debe practicarse una auditoría legal? Y mi respuesta para ti y nuestros amables escuchas de este programa es que una auditoría legal se hace necesaria también en el caso de fusión y escisión de sociedades pues por obvias razones, ¿no? En el caso de una fusión, la sociedad fusionante necesita saber con quién se va a casar. ¿Y qué bagaje trae que pueda repercutir en la fusión? Y lo mismo en la escisión de sociedades. A ver qué responsabilidades legales te estás llevando de la escindente. Entonces, para mí, esos serían dos casos en donde la auditoría legal es necesaria. Por ejemplo, en este caso me parece muy relevante lo que refieres, sobre todo porque precisamente una auditoría sirve fundamentalmente para poder ver cómo se encuentra una empresa, es decir, realmente saber lo que tiene, lo que señala, lo que declara, y que realmente exista cierta congruencia entre lo que hace, lo que paga y lo que representa en la realidad. De tal suerte que
quisiera rescatar este punto que acabas de señalar, muy, muy relevante, porque como bien lo señalaste, ya con la reforma y este cambio que hubo, se vuelve pertinente estar haciendo auditorías constantes. Y sobre todo en operaciones donde pudiera haber alguna confusión o tomarse como alguna práctica tendiente a no, y creo yo, si no estoy mal y tú me lo corregirás, que pudiera volverse una operación oscura en la cual pudiera prestarse o sospecharse algún incumplimiento normativo en materia tributaria, como es la fusión y la escisión de sociedades. De tal suerte que viene a ser relevante entonces practicar estas auditorías, por lo que me gustaría preguntarte y conectar esta respuesta que tú nos das con, por ejemplo, cómo debe o cómo serían los pasos, si los pudiéramos numerar o nos los pudieras numerar e ir explicando, de cómo se debe realizar una auditoría legal, sobre todo para las personas que nos estén escuchando y que no tengan conocimiento de cómo es que se lleva a cabo en la vida real una auditoría, que nos lo pudieras explicar, Dionisio, ¿cómo sería este proceso? Mira, Juan Antonio, el proceso es sencillo, pero igualmente laborioso. Esto es, el primer paso que un auditor legal debe dar es el de, primero, identificar la actividad del auditado. Esto se hace primero revisando el objeto social de la empresa. Y segundo, investigando con qué actividad se dio de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes, ante el Seguro Social, en fin, ante cualquier autoridad en la que una persona moral se da de alta. El segundo paso, que requiere de mucha investigación por parte del auditor legal, es verificar qué legislación específica le es aplicable a esa actividad. Ahí el auditor legal pues va a tener que hacer una investigación profunda. O sea, por poner un ejemplo, vamos a pensar en que la auditada es una empresa inmobiliaria.
nos preguntaríamos qué legislación se aplica a una empresa inmobiliaria. Y nos vamos a encontrar con leyes de desarrollo urbano, con leyes de equilibrio ecológico, eso pues nada más en materia federal, pero en materia estatal y municipal va a haber bastante legislación aplicable. Toda la que tenga referencia a alineamiento y número oficial, a descarga de aguas residuales. O sea, para todo eso hay bandos municipales. Obviamente, el impuesto predial. Y en fin, habría que ver cuál es el estado de la República y el municipio a que se refiere esa actividad inmobiliaria y ponerse a investigar qué leyes o reglamentos o bandos municipales regulan la tenencia y transmisión de la tierra. Y entonces, mi querido Juan Antonio, ahí el auditor legal prepara una lista de la legislación aplicable a la actividad del auditado. Acto seguido, el auditor legal debe consultar toda esa legislación. Pero ¿sabes qué? Que su consulta ha de referirse a 5 apartados básicos. El número 1 es qué disposiciones de esa ley, reglamento, bando, etcétera, me obligan a algo. O sea, en esta actividad inmobiliaria, ¿a qué estoy obligado? Por ley. Después tendría yo que irme como auditor legal de esa ley, reglamento o bando municipal a analizar si tiene algún
apartado referido a infracciones. Normalmente, en las leyes de derecho administrativo, como que hay una formulita: infracción, sanción, delito y pena. Dentro de lo que son las normas universales de auditoría, tenemos un principio que se llama importancia relativa y riesgo probable. La importancia relativa la vas a encontrar dentro de las leyes administrativas en los capítulos de infracciones y delitos. Y el riesgo probable lo vas a encontrar en sanciones y penas. ¿Ok? Pero estos 4 elementos derivan de un principio general de derecho. A toda infracción corresponde una sanción y a todo delito corresponde una pena. Es el principio general de derecho y el principio básico de importancia relativa y riesgo probable en la auditoría legal. Déjenme ilustrar a nuestra audiencia con un ejemplo de esto. Tanto el Código de Comercio cuanto el Código Fiscal de la Federación obligan a las personas morales que realizan actividades empresariales a llevar contabilidad. Así, la fracción cuarta del artículo 83 del Código Fiscal considera conducta infractora registrar gastos inexistentes, conducta que se sanciona con multa del 55 al 75% por cada registro de un gasto inexistente. Si llevamos esta conducta al texto del artículo 113 del propio Código Fiscal, encontramos que esa conducta está tipificada como un delito que se sanciona además de prisión preventiva a prisión de 3 a 6 años. Entonces yo creo que con este ejemplo reunimos los 4 puntos.
Obligación, infracción, sanción, delito y pena. Ahora, como auditor legal, debo de enfocar el 100% mis baterías a este principio general de derecho. O sea, ya revisé las obligaciones en la ley. Ahora voy a revisar el cumplimiento de esas obligaciones en la empresa. Para que sepa cuál es el riesgo probable al que la empresa está expuesto. ¿Sí me expliqué? Por supuesto que sí. Inclusive, creo que además de que el ejemplo estuvo muy bien, sobre todo para dimensionar, como bien lo señalabas, las consecuencias que tiene en parte no tener, pues obviamente no tener clara la gravedad de las acciones que están tomando las empresas muchas veces por desconocimiento y que una auditoría te permite también preverlas. Me gustaría también ahorita conectar, aparte de lo que ya nos dijiste, como este proceso o esta metodología para ir llevando, me gustaría que continuando con este análisis que nos estás haciendo, pudiéramos conectar ahí otro de los puntos más relevantes, es decir, dentro de este procedimiento de cómo se debe llevar la auditoría y las consecuencias que puede tener, como el ejemplo que tú nos decías, qué relevancia tiene y cómo tiene que ir estructurado el informe, por ejemplo, que emita el auditor o que sea consecuencia de la auditoría. Mira, Juan Antonio, en cuanto al informe se refiere, pues vamos a ver que es un documento muy delicado. Y su elaboración requiere de mucha diligencia por parte del auditor. Y al hablar de diligencia, calificarlo de, esto es, como auditor, encontraste una infracción, una irregularidad. Bueno, pues la vas a tener que describir con pelos y señales. O sea, vuelvo al ejemplo que puse. Conforme al Código Fiscal de la Federación, la obligación de llevar contabilidad se refiere
en principio, a una contabilidad financiera. Porque eso es a lo que el Código Fiscal se refiere. Conforme lo determina el Código de Comercio. ¿Correcto? Ahora, el auditor diría que dentro de la contabilidad del auditado aparecieron X, Y o Z comprobantes contabilizados por la auditada. Queremos decir que la auditada le dio efectos fiscales a esos comprobantes. O sea, en pocas palabras, los de y acreditó el IVA que esos comprobantes traían trasladado, dando los efectos fiscales de acreditamiento. Seguirá diciendo el auditor legal, en opinión del suscrito, dichos comprobantes no son reales. Y no son reales porque X, Y o Z. O sea, no tienen el domicilio de quien lo emite, no reflejan la materialidad que debe contener. No sé, habrá muchas razones. Y así es como lo reportará. O sea, palabras más, palabras menos, pero él va a reportar que no son comprobantes reales. ¿Y el por qué no lo son? O sea, no va a decir en el reporte que la auditada cometió defraudación fiscal, porque tampoco es su actividad del auditor. O sea, el auditor no va a juzgar conductas, simplemente las va a describir. Punto. Y por ejemplo, Dionisio, con lo que nos acabas de referir, ya cuando se tiene el informe por parte de la empresa, por parte del auditor, me gustaría también comentarte, cuando se tiene el resultado del informe, la empresa, ¿qué sería lo primerito que tendría que hacer bajo tu opinión una vez teniendo el informe? Y sobre todo también, ¿en qué momento tendría que emitirse el informe? Es decir, si se hace la auditoría por el auditor, ¿cuánto tiempo tendría aproximadamente la empresa para poder exigir este informe en dado caso que no se le entregara una vez terminado el mismo? Mira, Juan Antonio, esto es muy difícil de contestarte. ¿Por qué? Primero, porque el auditor, perdón, desconoce el tiempo que le va a llevar el proceso de auditoría. A mí me ha tocado vivir procesos de auditoría
créeme que me han durado más de un año. Entonces, pues teóricamente el reporte lo debo rendir al terminar la auditoría. Yo le diría a la auditada, le tendré su reporte dentro de 6 meses. O dentro de 15 días. ¿Por qué? Porque yo fui el que hizo la auditoría. Yo tengo mis papeles de trabajo donde están mis conclusiones, pues yo debo de saber en cuánto tiempo voy a vertir mis conclusiones. Ahora también me preguntas, ¿y qué debe hacer la empresa Así es. con este reporte? Mira, por experiencia te puedo decir que hay algunos incumplimientos que pueden llegar a ser convalidables. Lo vemos mucho, por ejemplo, en materia fiscal, donde puedes hacer declaraciones complementarias. Y la ley no te establece un plazo para que hagas la declaración complementaria. Simplemente o la haces o no la haces. Pero con la declaración complementaria estás convalidando la infracción. El mismo código fiscal, si no me equivoco, tanto para efectos de infracciones cuanto para efectos de delitos, te da la oportunidad de cumplir espontáneamente con una obligación. Entonces, ahí tampoco hay plazo, pero sí hay la oportunidad de hacerlo. Y a lo mejor te encuentras con leyes administrativas que te dan esa oportunidad. Tú como auditor legal podrás comentar este cumplimiento espontáneo dentro de tu reporte. Y querido Dionisio, por ejemplo, en aras también del tiempo que ya nos queda y que nos has muy amablemente de tu parte explicado, sobre todo yo sé que es difícil porque hablar de auditoría es sinónimo de hablar de un tema que nos lleva mucho tiempo. Como bien lo dices, hay múltiples auditorías que pueden tardar hasta más de un año, por lo cual se necesita de un trabajo y hablamos de un tema muy serio. Por lo cual también yo quisiera invitar a todas las personas, todos nuestros invitados en este programa, que nos escuchan, que nos ven, a que adquieran la obra del doctor Dionisio Kay de Auditoría Legal para la Empresa, porque ahí es donde se adentra de forma práctica y paso por paso para ir analizando este tema. Y finalmente me gustaría preguntarte, Dionisio, ¿qué recomendación final harías sobre todas las empresas y a los abogados, auditores, contadores en este tema de la auditoría? Mira, Juan Antonio,
mi principal recomendación a las empresas y a sus abogados es el que mantengan una práctica común de revisión del cumplimiento de sus obligaciones legales. Y esto ni estoy yo para contarlo, ni ustedes para saberlo, pero tengo varios clientes a los que asuso y asusto. Está pasando ahorita, creo que con mucha frecuencia, el que algunas empresas tengan en contabilidad comprobantes apócrifos. Y no porque acostumbren ser edos, sino porque un EFO se los coló. Entonces, yo le pregunto a ese cliente, oye, ¿tú confías en tus proveedores? Así los asuso. Y ellos me dicen, sí, sí, confío en ellos. Oye, ¿y qué tal si te pasaron un comprobante falso? Ay, no, Dionisio, ¿cómo crees? Chécalo, papito, chécalo. Porque fíjate que hay 2, 3 que suelen hacerlo. Y algunas veces hasta ejemplos les pongo. Y le digo, mira, ¿tú tienes algún proveedor que repare o dé mantenimiento a tu equipo de transporte? Sí, sí lo tengo. Ah, pues a ese chécalo. Porque resulta que tu equipo de transporte suma N número de unidades y tú tienes más comprobantes de ese proveedor reflejando como si tuvieras más unidades. O sea, así es como yo opero, mi querido Juan Antonio. No, y que realmente es un buen consejo, querido Dionisio. Realmente dicen que en los detalles está el demonio, ¿no? Y, y sobre todo en el manejo de los FDIs, de las facturas, pues resulta ser un tema siempre delicado, siempre hay que estar al pendiente, siempre hay que estar cerciorándonos, comprobando verdaderamente con quienes tenemos operaciones de carácter económico y que obviamente se van a reflejar forzosamente pues en una cuestión fiscal. Entonces, si queremos, y realmente es así, si queremos evitar, si queremos prevenir, si queremos blandir, tener un blindaje
blindar a nuestra empresa, pues hay que hacer auditorías legales constantes, auditorías legales correctas, como lo ha planteado el doctor Dionisio, y sobre todo empezar a hacer revisiones muy constantes para poder frenar que se nos pueda colar algún problema que explote el día de mañana y que derive pues en un crédito fiscal, derive en alguna querella por parte de la autoridad fiscal, arguyendo un delito fiscal, un posible delito fiscal. Entonces, es importante que lo tengamos muy en cuenta, como dice el doctor Dionisio, pues su obra está al alcance y a la mano de todos. Querido Dionisio, gracias. El tiempo siempre es muy envidioso con nosotros, avanza demasiado rápido y no nos deja más espacio para seguir jugando, platicando de esta bonita área del derecho. Y sobre todo quiero agradecerte porque siempre eres muy ameno, siempre eres muy condescendiente con la comunidad universitaria, con todos los jóvenes universitarios y sobre todo con los abogados y contadores quienes te admiramos y te respetamos mucho, querido Dionisio. Así que realmente sabes que este es tu espacio y será un gusto poder contar con tu presencia en subsecuentes programas hablando de este y otros temas más, de los cuales tú eres un perito en la materia. Muchas gracias, Dionisio. Al contrario, gracias a ti, gracias a la UNAM, gracias a la Facultad de Derecho por esta oportunidad que me dan de transmitir lo mucho o poco que sé a nuestra comunidad universitaria. Gracias a ti. Gracias, Dionisio. Y a usted que nos ve, gracias siempre por seguirnos, gracias por darnos su confianza, por mantenerse con nosotros. Le pedimos, por favor, suscríbase a este canal, denle en el botón de suscribirse que se encuentra aquí abajo, active la campanita, estamos a sus órdenes, sobre todo para que en cuanto subamos nuevo material sean los primeros en recibirlo y en darse cuenta del nuevo material que tenemos para ustedes. Asimismo, por favor, comparta este material que puede ser de gran ayuda y utilidad a muchas personas, un familiar, algún vecino, algún amigo, algún cercano. Siempre el conocimiento abunda y ayuda a todos nosotros. También regálenos un me gusta, un gran like para motivarnos a seguir realizando estos proyectos. Agradecemos mucho al director de la Facultad de la UNAM, el doctor Juan Contreras Bustamante, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, y nuevamente a la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica. Querido público, muchas gracias y nos vemos para la próxima. Hasta luego.